Muy buen día. En el video de hoy, mi compañero Broilan José Arenales y quien les habla, Omar Daniel Castañeda, les estaremos hablando sobre las obligaciones de los constructores de los inmuebles y especificaciones técnicas encontradas en la resolución número 5405 del 2018 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Las obligaciones que tienen los constructores de los inmuebles sujetos al cumplimiento de este reglamento son: diseñar la red de infraestructura de soporte de la red interna de telecomunicaciones del inmueble siguiendo los lineamientos establecidos en el presente documento, garantizando la disponibilidad de espacio para el despliegue de las redes que brindarán servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales. Basados en los diseños, suministrar, construir y verificar la red de infraestructura de soporte de la red interna de telecomunicaciones del inmueble, de acuerdo con lo especificado en el presente reglamento. El tercero es diseñar, construir e implementar la red de capacitación, distribución y dispersión de señales para el acceso al servicio de televisión digital terrestre, TDT, siguiendo los lineamientos establecidos en el presente reglamento. El cuarto, basado en los diseños, suministrar, instalar y dejar habilitada y en operación la red de capacitación, distribución y dispersión de señales para el acceso al servicio de TDT. El quinto, entregar a la copropiedad del inmueble en medio físico y digital los diseños completos de la red de infraestructura de soporte de la red interna de telecomunicaciones del inmueble. El sexto, el diseño y construcción de la infraestructura de soporte de la red interna de telecomunicaciones del inmueble, así como la red de capacitación, distribución y dispersión de señales para el acceso al servicio de TDT, deberán cumplir en todo momento con los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética, de manera que satisfaga lo establecido en el RETIE. El séptimo, construir las estructuras y obras civiles del inmueble que se requieran para soportar y sostener las antenas y componentes del sistema captador de señales para el acceso al servicio de TDT. Octavo, construir tanto la infraestructura de soporte de la red interna de telecomunicaciones del inmueble como la red de captación, distribución y dispersión de señales para el acceso al servicio de TDT sin afectar negativamente el medio ambiente, en especial el entorno de los usuarios, el espectro electromagnético y las garantías de los demás proveedores de servicio, la salud pública, el patrimonio público y el interés general según lo establecido en la normatividad vigente. El noveno, el constructor deberá brindar soporte sobre las características de calidad en los tomas de conexión de usuario para la prestación de servicio de TDT por un periodo de al menos 6 meses contados a partir de la fecha de entrega del certificado de inspección. El décimo, realizar el mantenimiento de la red de infraestructura de soporte en aquellos casos en los que las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad de la infraestructura construida e instalada lo necesite. El 12. El constructor dejará una guía de un material resistente que permitirá su alado al interior de las canalizaciones que construya o instale desde los salones y o gabinetes de equipos de telecomunicaciones y demostrando que los espacios al interior de dichas canalizaciones se encuentran libres de obstrucciones. El 13. La infraestructura de soporte de la red interna de telecomunicaciones del inmueble no podrá ser usada para ningún otro fin diferente a permitir el acceso y prestación de servicios de comunicaciones al interior de las viviendas. El 14. El constructor deberá consultar a la Autoridad Nacional de Televisión respecto a la cobertura de los servicios de televisión digital terrestre en el municipio en el cual desarrollará el proyecto. Las obligaciones de los constructores descritas en el presente artículo serán objeto de inspección y control por parte de organismos encargados de evaluar la conformidad de la red interna frente al presente reglamento. Y el último y no menos importante, el constructor deberá dar cumplimiento a las obligaciones durante el tiempo que sea el propietario inicial. Toda infraestructura de soporte de una red interna de telecomunicaciones ubicada en cualquier inmueble
Está compuesta por diferentes elementos, los cuales son cámaras de entrada y de enlace, canalización externa, de enlaces, de distribución y de dispersión, salones de equipos de telecomunicaciones y elementos de conexión. Aquí podemos ver una infraestructura de soporte. Estas redes internas comparten canalizaciones y espacios físicos, y todo esto debe cumplir con los requerimientos exigidos en el RETIE y en la norma NTC 2050. Lo primero a definir son las cámaras de entrada. Aquí ingresarán las redes de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Aquí no está permitido instalar equipos, empalmes o reservas de cable. Dicha cámara deberá tener unas medidas específicas, las cuales son 700 milímetros de ancho, 1200 de largo por 1200 de profundidad también. Esta cámara también debe contar con condiciones que garanticen su seguridad, como muros reforzados de concreto y permeabilizados con emulsión asfáltica de características plásticas y antirraíz. Solamente se dará paso a unos tubos PVC por donde entrarán las conexiones. La losa inferior, vaciada en concreto con refuerzo en malla electrosoldada tipo D48, se debe dejar una caja de drenaje no menor a 20 centímetros en cada una de sus medidas. Una viga de amarre superior vaciada en concreto de 2000 psi. Un herraje superior de calibre 14 o similar y una tapa superior con borde metálico reforzada en platina tipo triángulo en las cuatro esquinas de la tapa con un ancho mínimo de 15 centímetros en su ángulo de 90 grados, con refuerzos de malla electrosoldada de 84 y vaciado de concreto de 2000 psi. La canalización externa está constituida por tubos instalados en la zona exterior que van desde la cámara de entrada hacia la copropiedad, y está constituida por tubos de mínimo 3 pulgadas de diámetro nominal. Aquí en esta tabla podemos observar el dimensionamiento de la canalización externa. Al lado izquierdo tenemos el número de cajas PAU, que quiere decir puntos de acceso al usuario. En la columna del medio, el número de tubos, y la columna de la derecha, la utilización de los tubos. Esta canalización se debe hacer teniendo en cuenta las recomendaciones que están establecidas en la norma NTC 5797. Las curvas en los tubos deben tener un radio mínimo en la pared interior de 500 milímetros y no debe presentar deformaciones en la parte cóncava del tubo. Las cámaras de enlace brindan un espacio de conexión entre la canalización externa y la canalización de enlace. Son necesarias cuando se presentan cambios de tipo de medio de canalización, tramos en tubería muy largos u otros requerimientos. Si se usan para cambios de dirección en dos sentidos, sus medidas serán de 700 milímetros de ancho por 1200 milímetros de largo por 1200 milímetros de profundidad. Si en cambio es de un solo sentido, entonces será de 700 milímetros de ancho por 800 milímetros de largo por 1200 de profundidad. De aquí hablamos de canalización de enlace. Existen dos tipos, inferior y superior. Esta primera constituye una prolongación de la canalización externa. Inicia su conexión con la canalización externa y finaliza en el salón de equipos de telecomunicaciones inferior. Por su parte, la de enlace superior brindará una canalización que comunicará el salón para equipos de telecomunicaciones superior con las antenas u otros elementos de recepción de señales. Ahora hablaremos de los salones o gabinetes de equipos de telecomunicaciones. Dichos salones estarán ubicados en espacios reservados de las zonas comunes de los inmuebles y deben tener una buena ventilación. En la siguiente tabla observamos el dimensionamiento interno de los salones de equipos de telecomunicaciones, también llamados
SET. Según el número de cajas de PAU, puntos de acceso al usuario, dichos salones tendrán respectivas medidas. En caso de no contar con solamente un salón, entonces esas serán las siguientes medidas. Por supuesto, para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de esos salones, entonces se contarán con algunos elementos. La losa de piso, vacía en concreto, de acuerdo a las condiciones técnicas de la NSR 10, el encerramiento será en muros en bloques de concreto o ladrillos de arcilla. El cielo depende del diseño estructural, pero puede usarse placa fácil, losa maciza, metal deck, losa aligerada, entre otros. La puerta, que puede ser observada aquí en el gráfico, tendrá ala y marcos fabricadas en lámina metálica, en cold roll o algo similar. Un ancho mínimo de 90 centímetros y una tira mínima de 200 metros. La canalización de distribución brinda un espacio para la instalación de cableado desde los salones de equipos de telecomunicaciones hacia los gabinetes de cada piso. Se recomienda dicha canalización sea rectilínea. Podrá estar enterrada, empotrada o ir superficialmente y materializarse mediante tubería, canaletas o bandejas portacables en las que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación. Su tendido será por la zona común del inmueble y en cualquier caso por zonas accesibles. Para determinar el área transversal de la canalización de distribución desde el gabinete de piso hacia el salón inferior, se considera que la canalización deberá contar con capacidad suficiente para el tendido de 6 cables cada uno con un diámetro mínimo de 6,75 milímetros, más un cable con un diámetro de mínimo 5,6 milímetros, más dos cables con un diámetro mínimo de 3,7 milímetros, más un cable con un diámetro mínimo de 6,75 milímetros. Todo esto multiplicado por el número de cajas de punto de acceso al usuario. En esta gráfica podemos observar un esquema de canalización de distribución en edificios de varios pisos. Podemos ver en la parte superior el salón superior, valga la redundancia, y en la parte inferior el salón de telecomunicaciones inferior. Para esta canalización se puede usar buitrón, cuyo tamaño depende del diseño de las redes y la cantidad de unidades de vivienda. Se puede usar tubería, cuya cantidad de tubos se halla dividiendo las sumas del área transversal de los cables definidos en el cálculo de capacidad sobre el área interna del tubo por 1 menos 0.15 veces la cantidad de curvas y todo eso multiplicado por 0.5. O también por canaletas, cuya área interna de la bandeja de portacables es igual a 2 veces la suma del área transversal de los cables. Los gabinetes de piso y cámaras de distribución tienen como función interconectar y alojar los elementos necesarios para la transición entre la canalización de distribución y la canalización de dispersión. Deben disponer de sistema de cierre mediante llaves. Los gabinetes de piso deben dotarse de un tomacorriente de corriente alterna. Sus dimensiones se establecen dependiendo del número de cajas de punto de acceso al usuario, que serán atendidos en cada piso. Hay que tener en cuenta que debe haber al menos una caja de punto de acceso por cada 100 metros cuadrados. En esta gráfica podemos mirar el dimensionamiento de gabinetes de piso. Se establecen unas medidas mínimas y dependiendo de los requerimientos de cajas. La canalización de dispersión
Brindan un espacio para la instalación de cableado desde el gabinete de piso hacia las viviendas del inmueble. Está formada por ductos, canaletas, bandejas, escalerillas y demás elementos necesarios en la infraestructura para que soporte la red interna de telecomunicaciones. Esta puede ir enterrada, empotrada o ir superficialmente. Esta canalización puede ser por tubería o por canaletas, cumpliendo por las recomendaciones establecidas en la norma NTC 5797. La caja de punto de acceso al usuario, más conocido como PAU, tiene como función interconectar y alojar elementos necesarios para la transición entre la canalización de dispersión y la red interna de cada usuario. Estarán en el interior de cada vivienda. Se recomienda que se ubiquen lo más central posible. Pueden ser de montaje superficial o empotrado. Su material puede ser metálico o plástico. Sus medidas mínimas son de 300 milímetros por 500 por 60. Se debe instalar a más de 200 milímetros y menos de 2300 milímetros del suelo. La canalización interna del usuario tiene como función brindar un espacio para la instalación de cableado de la red interna del usuario. La capacidad del número de cables hacia la caja de punto de acceso al usuario es igual a 2 cables con un diámetro mínimo de 6,6 milímetros por el número de tomas del usuario. Esta canalización puede ser por medio de tubos que pueden ser de plástico o lisos o por medio de canaletas plásticas que van a ras del suelo o de las paredes. Las cajas de toma del usuario, como su nombre lo dice, alojan las tomas del usuario, así como espacio suficiente para realizar las conexiones entre la toma y el cableado de la red interna. Sus medidas mínimas serán de 101 milímetros de ancho por 101 milímetros de largo por 47,6 milímetros de profundidad para cajas metálicas, y para cajas que no sean metálicas entonces será de 97 milímetros de ancho, 97 de largo y 41 de profundidad, garantizando siempre el espacio suficiente para alojar los elementos. Finalmente, las cajas de paso son elementos con entradas laterales previamente troqueladas iguales en sus 4 paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para la entrada de conductos. Las cajas de pasos deberán instalarse en tramos rectos de tubería y no podrán ser utilizadas en reemplazo de curvas de tubería para realizar cambios de dirección en el tendido del cableado. Deberán contar con un volumen suficiente para una apropiada manipulación del cableado, acorde con el diámetro de la tubería con la cual conectará, y no podrá tener un ancho o largo menor a 120 milímetros. Instalaciones eléctricas requeridas. Todas las instalaciones eléctricas deben cumplir con los requerimientos estipulados en el Código Eléctrico Colombiano, en la norma NTC 2050, en el RETIE y en la norma técnica colombiana NTC 4552. A continuación, se describen las características que se deben tener en cuenta. Para interruptor termomagnético de corte general, tensión nominal mínima de 120 VAC, frecuencia de 60 Hz, protección en amperios según cálculo NTC 2050 RETIE para proteger el alimentador, poder de corte mínimo según el nivel de cortocircuito donde está ubicado la propiedad horizontal, no menor a 10 kA. B. Para interruptor diferencial de corte general, tensión nominal de
mínimo 120 VAC, frecuencia de 60 Hz, protección en amperios según cálculo NTC 2050 para proteger el alimentador, corriente de falla 30 mA de tipo selectivo, poder de corte mínimo según nivel de cortocircuito donde esté ubicado la propiedad horizontal, no menor a de 10 kA. Para interruptor termomagnético de corte general, para la protección de las bases de toma de corriente del salón, tensión nominal mínima 120 VAC, protección en amperios según cálculo NTC 2050 para proteger el alimentador, poder de corte mínimo según nivel de cortocircuito donde esté ubicada la propiedad horizontal, no menor a 10 kA. En el salón de equipo superior, además, se debe disponer de un interruptor termomagnético de corte para la protección de los equipos de cabecera de la infraestructura de televisión. Tensión nominal mínima de 120 VAC, protección en amperios según cálculos NTC 2050 para proteger el alimentador. Poder de corte mínimo según el nivel de cortocircuito donde esté ubicada la propiedad horizontal, no menor de 10 kA. En seguridad eléctrica, la red soporte para la red interna de telecomunicaciones deberá estar implementada cumpliendo los aspectos relativos a la seguridad eléctrica de manera que se satisfaga lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RTIE establecido mediante la Resolución 90-708 de 2013, la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano, la Norma Técnica Colombia NTC 5797, capítulo 8, relativa a interconexión equipotencial y apantallamiento, protecciones contra descargas atmosféricas y requisitos de la red de telefonía de usuario. Y por último, la Norma Técnica Colombiana NTC 4552, protección contra descargas atmosféricas. Especificación de la red interna de TDT. Los elementos de captación. Las antenas y elementos anexos, mástiles, torres, soportes, anclajes, entre otros, deben ser de material nuevo resistente a la corrosión. Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos conexos deberán impedir la entrada de agua en ellos, o su defecto dificultar el paso de ella. Los mástiles de antena deben estar conectados a tierra. Los mástiles de antena se fijarán a elementos resistentes y accesibles. Las antenas y elementos del sistema deberían soportar cargas de viento altas y los cables de conexión serán de tipo intemperie. Los elementos de cabecera estarán compuestos por todos los elementos activos y pasivos encargados de procesar las señales de radiodifusión del TDT. Deberá satisfacer la norma IS 60728-5 y todos los equipos conectados a la antena receptora deberán cumplir con la norma IS 60728-2. Los elementos de difusión. Las características técnicas requeridas de los cables son una cubierta no propagadora de la llama, un cable dotado con componentes antihumedad, humedad y anticorrosión. Deberán cumplir con NTC 2050. No se podrán utilizar los gabinetes de piso para la ubicación de amplificadores de señal de televisión radiodifundida terrestre. Para eso se utilizarán gabinetes complementarios con las siguientes dimensiones: 450 mm por 450 mm por 150 mm, los cuales deberán estar ubicados lo más próximo posible al gabinete de piso. Por último, administración de la red interna de telecomunicaciones para acceso al servicio TDT. El constructor deberá entregar a la administración provisional o administración de la copropiedad de los planos de la red de difusión de televisión digital terrestre. Dicha información debe contener como mínimo lo siguiente: A. Esquema de topología de la red. B. Planos de cableado en la red en donde se enmarquen cada una de las tomas de usuario de televisión suministrados. C. La estructura de la marcación de cables y tomas de usuario de forma que pueda identificar sin ambigüedades cada uno de los cables perteneciendo a la red de TDT. D. El cableado deberá marcarse o etiquetarse utilizando elementos de marcación de larga duración. En la marcación se detallará el espacio habitacional al cual va el cable desde la caja de PAU, vivienda, el piso y el grupo de viviendas.
Los equipos activos que componen la red deberán suministrarse con una garantía mínima de un año con el proveedor de los equipos contados a partir de su entrega a la copropiedad. F. Manuales de operación y mantenimiento de todos los equipos activos que componen la red. G. Documentos de garantía del proveedor de todos los equipos activos que componen la red.